Afectuoso a todos los presentes, a todas las compañeras y compañeros que están en este momento acompañándonos, bien dicho sea la redundancia, esta noche para hablar de un tema que es relevante para la condición humana, para la ciudadanía. Y es el asunto constitucional, es decir, el asunto que nos atañe a todos como soberanos constituyentes. El Grupo Emancipador ha tenido a bien apoyar y después sentirse involucrado desde hace mucho tiempo en esta preocupación por una reflexión en temas constitucionales. Que dicho sea de paso, no son pues cotos exclusivos de lo académico o lo profesional, es esencialmente vivencial, es humano. Y uno de los elementos claves para empezar esta reflexión que nos ha llevado a animarnos a proponer es reflexionar acerca de los motivos para cambiar la Constitución. Cualquiera hubiera sido como está la situación y somos el producto de esta situación en donde sorpresivamente la historia corre más rápido que nosotros y nosotras, donde la gente sale a marchar ya diciendo cambio de Constitución, sin que hubiera asistido a ninguna clase en particular. Es la vida misma. Y por eso hay que estar a tono con esa vida misma. Entonces, para cambiar la Constitución. El Perú es ancho y es aún ajeno. Esta es una foto de 1961, a 100 kilómetros de Lima, hacia el centro, y no había luz, y había poca agua. Cuando llovía, había agua. Y siempre había una farmacia que vendía en ese lugar contritas, criogenina, lumier y mejoralitos. Pasaron muchos años y hace poco estuve en una altura a 32 kilómetros más o menos de Lima. Y otra vez estaba en un lugar donde no había agua y había poca luz y una farmacia, siempre, vendiendo productos de primera necesidad farmacéutica. Algo no había cambiado. Y esta foto es una foto en donde yo estoy también. Y acá tenemos lo importante de esta reflexión, es que la evidencia de las situaciones que estamos pasando exigen una actitud protagonista de la persona, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Y esto lo sentimos muy telúrico, es como del fondo mismo de nuestra ancestralidad cultural, que requiere pues un cambio de tiempos, un pachacute, o como dirían los latinos, novo ordo seculorum, el nuevo orden de los tiempos. Y esto es lo que se amerita, porque no solamente es a nivel nacional, a nivel internacional también se da. Pero conservando una característica, la característica esencial de lo peruano. Por eso pongo ahí Cash Caniracme, seguimos siendo. La reflexión constituyente que conduzca a una redacción necesita una metodología. Ahí hemos estado diseñando en múltiples momentos, hemos conversado con todos los integrantes del Grupo Emancipador y han dado sus aportes, hasta a veces olvidarnos de hacia dónde iban, pero quedaban los aportes en ciencia, tecnología, vivencias sindicales, vivencias agrícolas, agrarias, etcétera, etcétera. Todo eso se ha ido guardando hasta que hemos encontrado la necesidad de organizar para proponer. El proceso de reflexión para tener respuestas escritas como aporte, ya no solamente como debate, sino como aporte, es responder dos preguntas. Una pregunta es: ¿qué tan lejos iríamos en unión que no alcanzaríamos el país a todos? Y otra: ¿qué tanto haríamos en unión que no lograríamos realizar a solas? Y esto es Leonardo, de tu suma audio. importancia. ¿Hay una distorsión ahí? Leonardo, tu audio. Listo. Y adelante ya está. Gracias. Tenemos entonces dos preguntas a responder en cada texto que queramos introducir en una reflexión constituyente. Porque es la convocatoria de un país multicultural, multiecológico, multitudinario en muchos aspectos. O sea, lo múltiple es nuestra característica esencial, no de ahora, sino de miles de años. Y eso no se puede abandonar. No es un activo que se pueda desechar, porque cuando se desecha, pasa lo que está pasando ahora.
y lo estamos viendo en vivo y en directo todos los días, a veces padeciéndolo directamente. Entonces, esta reflexión constituyente debe participarse respondiendo esas preguntas, en todo momento, en todo orden de cosas. Y hemos desarrollado, para motivar esto, respuestas en paquetes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué cambiar la Constitución? Al final, ustedes están viendo de cada porción de preguntas puntos suspensivos, porque al llamar al aporte, esos puntos suspensivos se pueden llenar con algunas respuestas a porqués. Los primeros que hemos podido apuntar es que esta Constitución tiene que ser cambiada porque no está hecha en nuestros idiomas. Fue pensada en castellano. Las 12 constituciones que hemos tenido, sin contar los estatutos y las transitorias, todas han sido hechas en castellano, con un pensamiento occidental. Y no tienen versiones para ceguera, sordera, lenguaje de señas peruano, lenguaje sordocio peruano. Es decir, no son multitudinarias, no son abarcantes, son excluyentes de un grupo especial de peruanos y peruanas en condiciones, entre comillas, de participar en el. Pero también tiene otro problema, que está diseñada en principios jurídicos romanos germánicos. Y aquí hay que anotar algo. La legalidad y lo jurídico en el Perú, incluso antes de la invasión española, existía, era una forma operativa, era una forma que funcionaba. No eran ajurídicos, no eran seres humanos ajurídicos ni prejurídicos. Entonces, lo que se ha aceptado como modernidad, igualando el concepto modernidad a occidentalidad, lo cual es totalmente discutible, se ha hecho que se imponga principios jurídicos romanos germánicos y todas estas constituciones, las 12, con variantes que estaban más o menos impuestas por las circunstancias de Europa, se han ido sosteniendo a lo largo del tiempo. Pero esto pasa por encima de lo que es la realidad jurídica del país, que sigue siendo diversa. Ahí donde no llega el Estado, sigue valiendo lo anterior. También está diseñada pues centralistamente, con esta escasa presencia de las dignidades y perspectivas regionales. Y está concentrada en dar poder a pequeños grupos. Es uno de los grandes problemas de esta Constitución, donde se da mucho poder a quien aporte más en términos pecuniarios o a quien imponga su poder, y eso no corrige asimetrías, más bien las fortalece. Y por supuesto tiene una relación totalmente depredadora, que va en contra de nuestra biodiversidad. Y al final no solamente la depredamos, sino la malbarateamos, como en todos los contratos ley que hemos podido apreciar. El paquete de respuestas otra vez, ¿para qué? Tiene puntos suspensivos como para ir agregando en los aportes posteriores de quienes participamos de esto, para ver qué otros para qué podríamos ponerles. ¿Para qué? Para cuidar la naturaleza y el medio ambiente. Para ir más allá de los dilemas de los medios de producción y permitir la solución de los medios de creación en provecho de las grandes mayorías. Para instaurar principios jurídicos consuetudinarios, convergidos de los derechos comunes de los pueblos peruanos y sus culturas. Ese es un aporte importantísimo que estamos descartando y no debíamos hacer. Para solucionar la cuestión militar policial en favor de un enfoque popular y comunal, protector y defensor, en lugar de lo represivo y autoritario despótico que tiene ahora. Y lo estamos viendo. Y hay que notar que todas estas violencias que estamos viendo son parte de esa formación de filosofía de conducción y doctrina de acción. Les dice imponer a como el lugar, verticalmente y sin duda sin murmuraciones, lo cual es muy perjudicial para los pueblos que quieren mejores condiciones y los que único que les queda es protestar cuando no son escuchados. Pero también necesitamos garantizar gestión estratégica. La pandemia ha demostrado que necesitamos temas estratégicos para producir y hacer propio. Hemos pagado con más de 250.000 muertos el no estar preunidos de las capacidades ni los recursos para poder enfrentar una pandemia. Y durante mucho tiempo este sistema neoliberal demostró que habíamos fracasado totalmente en ese campo de salud. Y también, pues, porque necesitamos, ¿para qué? Para garantizar la toma de decisiones. O sea, la gente necesita ser considerada. No solamente la consulta previa rural, sino también la consulta previa urbana, que es importante tomar en cuenta
especialmente cuando con la construcción de infraestructura urbana daña y arruina la calidad de vida de las personas sin ninguna retribución o reparación por parte de quienes así perjudican. ¿Con qué? Bien decía Jorge el tema destituyente. La realidad está destituyendo la Constitución del 93. Es más, durante todo el ejercicio de este Congreso se ha llenado de reformulaciones, reformas, que prácticamente le están cambiando ellos mismos. O sea, este proceso lo está destituyendo en lo que era esencial anteriormente en la Constitución del 93. Y hay varios cambios y se ofrecen muchos más, todos para acomodar sus intereses. Entonces, eso demuestra pues que el proceso destituyente que ha empezado a acelerarse con las manifestaciones de la gente pidiendo destitución y vacancia, estaba en curso. Y lo único que hay que hacer es pues ponernos a dar la talla para aportar en la construcción de un nuevo acuerdo nacional que llamamos Constitución, justo en el momento en que la anterior pierde vigencia por su propia irrealidad. Y claro, ¿con qué? Ese proceso debe ser multitudinario, o sea, todas las personas, no debe haber exclusión. Y debe ser fundacional, porque si vamos a cambiar los principios jurídicos, también vamos a cambiar las instituciones. Esa es una propuesta que modifica todo el estado de cosas. Es una propuesta de índole trascendental, en la que todas estamos llamados a participar. Y por supuesto, todo eso que se haga, documentado en una forma intensa y extensa, de lo que son compromisos y propósitos. Convergencia de compromisos y propósitos para vivir en comunidad, para vivir en convivencia de país, para un pueblo y un rol del Perú en un mundo multipolar. Realizando promesas de un futuro mejor. Ahí he usado un gráfico que aparentemente estuviera de cabeza. No, lo que pasa es que hay que poner los que antes estaban abajo a primer orden, y obviamente en el caso peruano hay que hacer convergencia. Como vemos aquí, centralmente apunta a una convergencia de unidad en un mundo multipolar, y como recordáramos a César Vallejo en un Mañana Eterna, todos y todas con pleno desayuno. Del proceso constituyente anima a muchos grupos del Perú, de la gente, de personas, a participar en hacer en sus propios ambientes un proceso constituyente convocador, y convocando en su multiplicidad a aportes y diseños de la mejor disposición. Pero hay requisitos, y estos requisitos los quiero compartir con ustedes. ¿Se ve, no? Perfectamente. Correcto. Entonces, este proceso constituyente que se debe hacer en todas partes del Perú, desde luego recuerdo pues a Fernando Mesa, con el cual trabajamos en un momento, algunos momentos de reflexión constituyente, que la característica multitudinaria del Perú como foco civilizatorio ancestral tiene su huella, y esa huella no se puede descartar. Entonces ahí tenemos un primer tópico, que es la expresión. Entre seres humanos, salvo la comunicación, todo es ilusión. Así que hay que darle realidad, porque la comunicación permite compromisos y propósitos. Si no hay comunicación, no se comparten compromisos y propósitos. Y no se logra nada. Entonces ahí diseñé un texto en quechua, que es algo así como un gran trabajo en conjunto en un lugar para trabajar en conjunto. Y ese es un momento para trabajar en conjunto, una constitución que desde muchas vertientes y de muchos grupos, de los cuales me honro en participar, he estado haciendo esta difusión en muchos grupos, no solamente en el Perú, sino también fuera, difundiendo las ideas marco con las cuales se va a presentar esta reflexión. Una reflexión acerca de lo que significa pues tener una constitución. La constitución crea instituciones. Y si vamos a hacer una nueva constitución,
Y a la vista de lo que estamos viviendo, es clarísimo que estamos ante un proceso de urgencia de crear nuevas instituciones, porque estas no están dando la talla y no están respondiendo con la debida celeridad y eficacia a las urgencias y en muchos casos tragedias que pasa nuestra población, que está siendo irrespetada de una manera feroz que no podemos dejar de denunciar. Entonces la Constitución crea nuevas instituciones, de alguna manera es revolucionaria, cambia las cosas. Y cuando lo hace en conjunto, lo cambia definitivamente, porque los que participan en este cambio se llevan puesto el deber de difundirla y sostenerla. Hay etapas conceptuales. Esto también tiene que ser escrito pues, y puesto en otros idiomas nuestros del Perú. No podemos imponer a que se reflexione esto en quechua desde el castellano. También en el quechua hay que ponerlo así, hay que ponerlo también en aymara, en achánica y en todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia. No traduciendo, significando. Y tiene que converger en la significación. Lo constituyente será fundacional, trascendiendo los requerimientos políticos partidarios y lo programático electoral. O sea, no podemos dejar todo esto a una elección. Tiene que ser participación. Ya no se busca representar, sino participar. Y esta constitución que logremos debe dar un ejercicio inmediato, un reflejo inmediato en las leyes que importan a realizarse bajo esa constitución. Y lo constituyente tendrá pues que incluir a las culturas de nuestros pueblos, que ahora están manifestándose todos los días, no solamente en Lima, sino en todas las regiones, en favor de un cambio en la que cada quien participe en lo que pueda, y como pueda y hasta donde pueda. Y finalmente, que lo constituyente debe ser fundacional, pues los principios jurídicos deben ser recreados de una manera en que lo peruano originario sea vigente y respetado. Creo que, y en esta cosa también estoy tratando de aportar, todas estas reflexiones tienen que hacerse bajo el marco de un acuerdo base entre quienes participan del proceso de lo que se va a sostener y no se va a discutir. Lo que se va a discutir son los contenidos constitucionales en el marco de una paridad total, en el marco de una expresión regional protagonista, en el marco de una expresión documental en todos nuestros idiomas, con versiones para ceguera, sordera, mudez, lenguaje de señas peruano y lenguaje sordociego peruano. Nadie debe quedar fuera. El Perú también debe ser asumido como un foco cultural ancestral, no es una versión occidental a medias que se sostiene con las justas con represión, por supuesto, en las capitales, principalmente en Lima. Eso no se puede descartar. Participación total y vinculante de los requerimientos distintos. Aquí es importante notar que lo peruano, reflexionario y urgente, requiere pues que participe y que se sienta manifestado, sin interpósita persona, como dirían algunos, si uno tiene Asperger. Hasta un enfermo terminal debe ser posible de que exprese su parecer y su dignidad. Por eso, en esta construcción constitucional debe ser considerado. Y no porque alguien lo interprete, lo haga, sino directamente. ¿Es un reto mayor? Por supuesto que es un reto mayor. Pero ¿qué de lo grande y potente es fácil? Tenemos que hacer pues una crítica profunda. Tenemos que estar de acuerdo en que vamos a hacer una crítica profunda en lo legal peruano. Estamos viendo resultados de lo legal peruano, cómo el poder importa tanto a lo legal peruano que termina doblando la mano. Y todo retorna como si no hubiera pasado nada. Y se genera impunidad y un mal ejemplo. Y una mala consecuencia social. Entonces eso también hay que criticarlo y proponerlo. Y por supuesto, estamos viviendo en una naturaleza que estamos depredando. Y en muchos casos estamos malbarateando.
por contratos ley que hace que regalemos lo que tenemos, que aceptemos las condiciones y precios internacionales sin ni siquiera participar en la configuración de precios y costos de lo nuestro. Y esas son cosas que tenemos que considerar en el momento de reflexionar todos los capítulos y todos los títulos de la Constitución, que queramos discutir. Tenemos que incluir todas nuestras culturas en el proceso comunicativo multitudinario. Todas sus cosmovisiones, hasta yo diría, tienen todo el derecho a la iniciativa propia de plantear sus filosofías también. Y esto, reiterando lo anterior, en todos los soportes. Y ahí doy unos ejemplos en quechua, en aymara y en marxienga. Y por supuesto las otras 45 que están por ahí. Y sostengo otra vez que tenemos que hacer un acto de comunicación, o sea, el tema de la comunicación bidireccional permanente que haga posible la construcción de una reflexión que devenga en una constitución. Lo constituyente como un ejemplo de convivencia armónica, bidireccionalidad y autosimilaridad. Lo mismo que se hace en grande como se hace en pequeño. Hay que desmarcarse de hacer lo que digo, pero no lo que hago. Todas las regiones tienen su dignidad y tienen que ser respetadas en una mesa de iguales para discutir políticas internacionales, nacionales, y tendrán pues su jurisdicción para discutir sus temas estrictamente regionales. Lo central es mesa de iguales en dignidad humana. Todo planteamiento, discusión y reflexión se hace en esas condiciones de respeto mutuo, no de un hipócrita respeto, sino un respeto realmente existente, de considerar vinculante la opinión, no solamente hacerle escuchas y después pasarle por encima a lo que se ha dicho. Y por supuesto, reformular lo representativo. Tenemos que ir a hacerlo participativo, escalonado para que cada quien pueda hacer patente su opinión y su participación, pero de todas maneras debe haber instancias de participación plena y no solamente de representación. Porque en el caso de los parlamentarios son 130 que tratan de representar a más de 34 millones de habitantes que tiene el Perú. Y ahí están las preguntas que había promocionado en la primera parte. Y acá está un énfasis en acordar definitivamente en temas diversos. Algunos los he repetido para enfatizarlos. Hay necesidad de una relación armónica interregional al interior del Perú. Hay que ejercer una soberanía del Perú y una geopolítica proyectada. Y por supuesto, el Perú en un contexto mundial no alineado, internacional, con una búsqueda de un protagonismo multipolar. No vamos a hacer cola de león ni siquiera cola de ratón. Hay que ser una cabeza firme donde se diga, pues, qué es lo que opina el Perú al respecto, y no estar esperando a que el Perú pida permiso para opinar, que es lo que actualmente se nota. Convergencia de acuerdos de complejidad creciente. Eso reafirma cómo es que los acuerdos que se llevan a cabo entre caseríos convergen a los distritos, convergen a las provincias y convergen a las regiones y finalmente a una perspectiva peruana integral. Aquí muestro una serie de consecuencias que se dan en el marco de un planteamiento constitucional que requeriría sistemas nacionales de parlamentos regionales, eso ya tiene que ver con leyes, sistemas nacionales de bibliotecas regionales. Hay una lista muy grande que se puede incrementar con los aportes, pero es importante que en cada una de ellas se busca un protagonismo peruano y no solamente una funcionalidad que de vez en cuando terminaría siendo un adorno. Esta presentación termina con una muestra de la estructura de la Constitución propuesta, que es una propuesta que vamos a someter al grupo emancipador a fin de darle un contenido cada vez más afiatado y presentarlo al final de cuentas como un aporte
a la discusión de todos los aportes constitucionales que se están construyendo en muchas partes del Perú, y en los cuales yo me siento protagonista, muy agradecido, en más de 2 o 3 que me acompañan en este esfuerzo, y en este caso agradecer pues al Grupo Emancipador que me permite compartirlo. Este es un homenaje a Jorge Eduardo Velázquez Traverso, integrante del Grupo Emancipador, que nos dejó, no sin antes dejar una huella de su claridad y de su aporte, y por supuesto buena cantidad de libros muy jugosos en los temas que tanto apreciaba. Y acá ofrezco una propuesta que, como tantas otras, sujeta a aportes. Es un preámbulo de una aún no existente Constitución peruana, que en algún momento, y a eso también va esta reunión, es que en la eventualidad que alguno de los presentes, alguna de las asistentes a esta reunión esta noche, sean involucradas en un proceso constituyente donde tengan que aportar ideas, esperamos que esto las estimule para que puedan construir sus propios argumentos y sus propios aportes artículo por artículo donde les toque participar. Propuesta de preámbulo. Nosotros, el pueblo del Perú, estamos unidos en una tierra de mar y cielo, honrando la determinación de los antepasados, de los que amaron y dejaron tan grande a nuestra patria, el Perú, por su fe, bien y justicia. El establecimiento y perpetuación de estos en las regiones del Perú, reflejando el liderazgo mundial del Perú y todas nuestras responsabilidades ante nuestra nación, ahora y para las generaciones venideras. Desarrollar y mantener empatía con el medio ambiente y la naturaleza y la vida que nos proporciona. Ofrecemos y aceptamos este acuerdo con nuestra eternidad, desde y más allá de todo el futuro, durante los siglos y siglos venideros. Es un ensayo, y con esto animo a que se puedan construir mejores preámbulos en el futuro y en la realidad que ya se viene. Esta es la tabla de contenidos de la propuesta constitucional del Grupo Emancipador. El título 1, del mundo, la naturaleza, la humanidad y la sociedad peruana. Título 2, del Estado, las regiones y la nación. Título 3, de los recursos abundantes y los recursos escasos y su mutua intercambiabilidad. Título 4, de la estructura y organización del Estado, del soporte constitucional, de la modificación de la Constitución. Y título 7, disposiciones finales y transitorias. Este es un esquema general donde estamos planteando ya nuevas formas de pensar. Aquí hay una estructura interna de capítulos que en algún momento tenemos que compartir y que vamos a ir haciendo converger desde muchas vertientes hasta tener un resultado que diferentes grupos puedan exponer y desde muchos lugares y de muchos puntos cardinales converger hacia lo que necesitamos, que es una constitución superior para un Perú superior, un Perú que en muchas formas apreciamos como un continente de diversidad natural y social.